Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro, y en el capítulo 2, hoy subrayando, estudiando nuestro estudio bíblico sobre el versículo 28. Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Queridos amigos, sabemos que Asael había caído muerto, lo había matado Abner, lo había perseguido y por allá ni que se muñate y se amigo, ani yusera becueri, tejo, bebe tejo, andar a recoger botines en todo caso de los soldados que ya han muerto y que están ahí esparcidos por el campo. Pero ani yusera becueri porque era yucata, andé cuando poner en senda a ella y claro, porque Abner fue y era, hasta ese momento, era el jefe del ejército. Siempre Saúl lo había puesto como jefe de su ejército. Tenía mucha experiencia, tenía voz de mando, tenía capacidad, cierto, que ahora estaban perdiendo la guerra, fueron derrotados. Dice, aquel día la batalla fue muy encarnizada. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Y esto es lo que muchas veces puede crear en nosotros la idea de que como comunidad, esto es bueno también, ¿verdad? Como comunidad, estamos venciendo los soldados de David que están derrotando al ejército, a los soldados de Abner, a los que pertenecían al ejército de Saúl. Pero se dan cuenta, es la guerra, es la comunidad, son los soldados, es el ejército. Ahora, como ellos estaban derrotando, viene una segunda partecita. Cuando estaban allí, estos tres, y le va describiendo luego los tres hijos de la hermana de David, justamente es Joab, Abisai y Asael. Asael te hace una descripción, juventud. Entonces primero te pone, a ver, ¿cómo era Asael? Y dice, corría tan veloz como un ciervo salvaje. Corría. ¿Por qué te pone estos detalles? Para mostrarte un poco, pues, quién es este joven. Para mostrarte entonces todas las ganas, todas las pilas, toda la fuerza que tiene. Y ella se va a poner en camino, ¿verdad? Ojotamo ahí, Abner Becueri. Estaban allí los tres hijos de Sarvia. Sarvia es la hermana de David, imagínense. Es decir, que los tres sobrinos de David le acompañaban y estaban al frente del ejército. Y Joab luego era el jefe de su ejército. Y así te describe que Asael corría tan veloz y por eso podemos entender que oyerovía y yupe hoy. Ahí está la cuestión. Ñandego ya es siempre ñamañá que las actitudes, ñamañá que baixagua, vagina ñandé. Vamos a mirar a los personajes. Entonces aquí Asael enseguida le escribe que era alguien veloz como un ciervo salvaje. Alguien veloz como un ciervo salvaje. Hasta ahí nos ponemos, hoy quema peña de apetume, ñama, y cuama mabala Asael,
Y entonces viene, ahora va a venir entre nosotros esa picazón ya eso por dentro que tenemos, porque se agua, se vale, se ayerovia hoy, se yupea lleva, ayerovia forma, se agua forma, no es como un ciervo salvaje. Y entonces, ¿qué hace? Se pone a perseguir a Abner. Lo siguió sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Este es otro elemento, una forma maravillosa como el autor sagrado nos va describiendo. Ni a la derecha ni a la izquierda. Upea dice, este hombre en su actitud, pea tener piñón fijo y yaguay. Pebe igual va a llevar la piñón fijo pe bicicleta igual. Pea siempre pedaleaba porque indica tú la opuesta bella porque piñón fijo. La piñón siempre llevo le ojo ese. Piñón fijo, dos hoy, dos para ahí, da ahí con yo coabe por un momento de descansar, más porque la o parado o trata de subir la agenda, o trata de subir la bicicleta, lleva. Y entonces, hay una forma también que nosotros utilizamos para decir que alguna vez ñane acá anta, naña hendusei, naña mañasei, ya yero vieiteре ñande yupe hoy, y eso es lo que le pasa aquí a Asael. Se había solucionado ñande, se ha Ahora pues vería, Yucaña Deva, Abner, imagínense, el jefe del ejército de Saúl, que por años, o experiencia total, batallas, guerras, vencidas, ¿verdad? Y ahora este Mitano Sura, que es el sobrino de David, se va detrás y lo persigue. Hasta Yucaña Deva. Jaeños y arriba. Entonces, estamos mostrando, o el autor sagrado nos quiere mostrar, el valor de la comunidad, porque cuando ellos están en la batalla, cuando son soldados de David, vamos a decir, juntos, entonces derrotan al ejército, derrotan al mal, a eso que se les confronta. Ahora, ya ven, se mira, mamá, apenas estamos nosotros al frente y ¿qué hacemos? Allá Yerovia. Y entonces dejamos todo lo que significa nuestra comunidad. Porque ñande ya Yerovia, se habla venseacue, se habla chevalea, se isaguanda y por otro, pero sin embargo, queridos amigos, recordemos que es entonces la sociedad, es el pueblo, es la gente, ¿verdad? Esto hay que tratarlo bien y hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y entonces él se pone a perseguir a Abner, a Hatayuca, ¿no? Y bueno, y después ya conocemos toda esa historia que viene detrás, porque Abner, ante esta actitud de este muchacho que le está siguiendo a Asael, le dice bien, desvíate, le dice, vete detrás, le dice, lo siguió sin desviarse. Abner miró hacia atrás, ¿quién eres tú? Asael. Le respondió, sí, soy yo. Desvíate a la derecha o a la izquierda, toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Ahí está. Apodérate de alguno de los despojos de estos que ya han muerto y que están aquí en batalla. Mala de ellos era beber, ni que ellos. Desvíate, le dice. Pero Asael, esta es la cosa negativa, ¿verdad? Esto en el versículo 22, ya ella tu llamas, Asael le repitió, Asael no quiso escuchar, no quiso dejar de seguir, no quiso dejar de seguir. Y por eso Abner ahora le repite, mire que tiene paciencia siguiente, digo, ahí nada, o de la pecuería, de yucasea, de pillalán, de yucata, ahí ña cuando hay peoí, ahí, a joina vender la pecuería, ande ya rata magatote. Entonces el otro se defiende y le dice, deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Pues estás amigo anilar y lluvia será pecuería porque quiero yuca y te da. Sin embargo, él no quiso apartarse. Entonces Abner, aquí viene el momento del clímax total, ¿verdad? Dice, Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Así que, queridos amigos, es muy interesante. En nuestras actitudes, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Upea la ñandella esa. O vamos a hacer como Asael, piñón fijo, cabeza dura, daña pena guasui, o también como Abner, ¿verdad? Que tendrá que defenderse contra el mal de alguna manera. Volvemos enseguida con más ñandella arañe en Antiguo Testamento.
Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía: en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús, y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas. Jesús, con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa. Jesús. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En mi corazón grabado está
lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? No hay nadie que me ame tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré. Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí, Jesús. Jesús, todo te lo debo solo a ti. Jesús, todo te lo debo solo a ti. Quiero amarte y adorarte. Quiero amarte, mi Señor. 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 Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí. Dueño de mi corazón, yo solo quiero escuchar tu voz y también agradecerte tu fidelidad de mí. Me ha hecho libre, me ha hecho vivir, todo gracias a tu amor en mí, Jesús. Jesús, todo me lo debo solo a ti, Jesús. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo. Hoy estamos haciendo este versículo ya 28. Entonces le dice directamente, Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron, dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Entonces, nosotros habíamos visto anteriormente que Asael le perseguía a Abner. Al final vimos cómo también Abner reacciona, le mata a Asael, le atraviesa, dice, con la lanza, pero que lleva y sale del otro lado. Dice. O sea que te describe luego el autor sagrado para decirte que aquí no hay perdón, aquí no hay tutía. De Yuhina, Estamaro Avisá, Estama Ende, desvíate a la izquierda, a la derecha, te dejó detrás de los botines, ya de los caídos y de los muertos. Pero será porque porque es una forma de decir también, ¿verdad? Estas dos actitudes. Asael, que es un jovencito y que tal vez tiene todo el dinamismo, te describió luego que era velocísimo, dice, nada más y nada menos que ahí cuando te describe, ¿verdad? Era como un ciervo salvaje, tan veloz como un ciervo salvaje. Entonces posiblemente Yerovia tiré la y Yehewiwe. Yerovia formala. Hace mavio con tu yaico, lo que sea, mavio con ya ave, mavio con llevo argela o lo que sea, Joab se va como para matarlo. Pero en el camino es él, es decir, Asael, por su imprudencia, por su incapacidad de escucha. Qué linda que son estas actitudes para que nosotros podamos entender, mirar, saber, conocer, ¿verdad? Estas son las actitudes, queridos amigos. Actitudes que tenemos que entender, actitudes que tenemos que ver, para luego poder confrontarnos, ¿verdad? Poder confrontarnos y decir cómo estamos nosotros, cómo somos nosotros, qué hacemos nosotros, cómo nos comportamos, ¿verdad? Bueno, y así le vemos aquí nada más y nada menos que a Asael, que cae por tierra porque no fue capaz de escuchar, no fue capaz de entender, de discernir. Oye, para nosotros una lección maravillosa porque está enseñando acá, piñón fijo, ya posee la ñandella y cuá, ñandella ya posee. Ñañemos un barete porque ñandeña y moa, ñandela y catutaja ya po, cuánto queremos. Bueno. Pero pues seguimos, queridos amigos, seguimos y vemos aquí que cuando muere Asael, Joab y Abisai, que son sus hermanos, le continúan persiguiendo a Abner. Y ahora entonces es otra situación, ¿verdad? Es decir, ya no es más uno solo, sino que ya es todo el ejército. Aquí ya es Joab. Joab encima es el jefe del ejército de David, ¿verdad? Y también aquí está Abisai, el hermano, que quieren la venganza. Aquí va, por una parte, esa lucha que era por David, esa lucha que era por conquistar el territorio, pero ahora también entra algo más, otro elemento, que es el deseo de sangre, el deseo de venganza, porque este tipo, Abner, le mató nada más y nada menos que a mi hermano Asael. Imagínense entonces, vea la famoso, tu irás, cuya verecuena. Tu irás, cuya verecuena, vean de pupea, llevan de cuasein, va de hasta avengar. Y así, continuó. Cuando el sol se ponía, llegaba a la colina de Amá, que está al frente de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras Abner, formando un pelotón, y se detuvieron en la cima de la colina. Entonces Abner gritó a Joab: la espada va a estar devorando siempre, ¿no sabes que al final
solo produce amargura. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Esas eran las preguntas retóricas que nos hacían entender muy bien a cada uno de nosotros hasta dónde, ¿verdad?, podemos nosotros ser exigentes, hasta dónde nosotros podemos poner lo nuestro, ¿verdad? Y también ante qué cosas nosotros tenemos que ser más flexibles y tenemos que renunciar a cierto estilo, ¿verdad?, de orden que nosotros queremos aplicar. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor. Mi Señor, Mi Señor, contigo quiero estar. intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio, Me encontraste en mi silencio, ahí en mi soledad. en esta
soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta, vuelvo a la tormenta, no vuelvo a la tormenta, si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros en ti. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, desde el versículo 19 hasta el capítulo 5, versículo 4. Hijitos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y así continúa, queridos amigos. Más claro que esto solamente el agua ya es Goñandé. Hey, ponete Goñandé, San Juan. No sé qué es lo que más tendríamos que explicar a Yepa, porque creo que todos tenemos oídos para oír. Hey, ya enseñan de Yara en el Evangelio. El que tenga oídos, que oiga. Haupea Isena, pe ñagendúa hina peñan de Yara ñe erubibe, upea ñandeña moñara en acción. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. O sea, no sé qué más tengo que explicar yo de eso. Ñande yapu corollo, ñande yapu formal, entonces él allá juzgaba ñande yara, pero seguimos robando, seguimos malversando la plata que pertenece a la comunidad, el esfuerzo de la comunidad. Seguimos engañando, buscamos normas o leyes, cómo engañar. Incluso otras cosas más, queridos amigos. Es un gran engaño que estamos haciendo contra los valores y los principios que el Señor nos ha dejado. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Baila heredarse. El que no ama a su hermano, a quien ve. Vaya, así te digo, y la mañana te amor, ay, cómo te amo, ay, cómo te quiero. Mávela, eres la vieja. Sin embargo, a tu hermano que está ahí sentado en la calle mendigando, o a ese que viene, a ese joven que necesita un trabajo, necesita un estudio, o a ese motochorro que está viviendo de esa manera, porque nosotros somos los culpables de que exista la pobreza, que exista la ignorancia y después que exista la violencia. No vengan más a decirme con no va a poseer y con peixar un guarante más. Somos nosotros quienes creamos monstruos en nuestra sociedad. Así que ñandela ya yo pueda ver ñande puitía ya perdóname Señor. Jaco anga ya puita sota y voy a cumplir y voy a hacer lo que me pides y no simplemente mirar y aprovecharme de los bienes que pertenecen a la comunidad.
Queridos hermanos, todos somos responsables. Todos, papá, mamá, hijos, comunidad. Porque Dios puso en nuestras manos los bienes de la naturaleza para que nosotros podamos usufructuarlo, pero en la justicia y en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 2. El versículo 28, Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Aquí entonces, queridos amigos, hoy estamos subrayando ya el cese al fuego Yahshua. ¿Se dan cuenta? Esas preguntas retóricas que hicimos anteriormente. La espada va a devorar siempre. No sabes que al final solo produce amargura. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Qué lindas son estas preguntas. Porque con ambas porque está ya la guerra es la guerra que hay ahí, Rusia, Ucrania, o otras guerras que existen, Israel, Gaza, la guerra, mañana. Aquí hay una guerra campal, fratricida, que nosotros tenemos en el día a día. Algunas veces yo peñan de roga, pues lleva pesar, aruga, cuando no entendéis, araca, la ya es llamita con ambas de. O si no, que no existe entre nosotros, entre los parientes, entre los amigos, en el trabajo, entre padre e hijo, etcétera, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias. Siempre, ñandella yujumante oija ya echamante oía alguno lleva. La no pena sella. Ando ya popona sella las cosas. Y entonces, por eso esas preguntas retóricas nos ayudan a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La espada seguirá devorando nuestra casa. La espada seguirá devorando nuestro país. Porque lo único que trae eso es, al final, produce amargura. Así como suena, queridos amigos. Cuanto más nos perseguimos los unos a los otros, cuanto menos nos entendemos, más amargura producimos. Pero se nota, queridos amigos, pero a la legua. Yo no sé si somos tan tontos, tan ciegos, tan sordos, no sé. Que todos los que justamente estamos ahí al frente, ¿verdad?, de una comunidad, lo único que buscamos es a ver cómo afianzar nuestro poder, pero para tener una hegemonía sobre las riquezas, ¿verdad? En este caso, una riqueza ilícita, porque es una riqueza de la comunidad. Porque lo que nosotros, dentro de un gobierno, dentro de una sociedad manejamos, son los bienes de la comunidad, queridos hermanos. Son los bienes de la comunidad. Itaipú, Yacenetá y cualquier otra cosa que va entrando como bien para la nación, esos son bienes de la comunidad. Son los bienes de una nación, ¿entienden? Entonces yo, porque estoy al frente, se la tengo taina con, estoy se afirmante más es fulano, otra pepe fulano, otra o la plata bebe, otra ya pola ya posea, o porque pea o responde por la se diga tu sanguancia se enriquece ilícitamente. Esa es la verdad, querido hermano. Si no queremos aceptar, es otra cosa. Pean el problema la de aceptarse, ¿no? Pero pea la realidad, pea la de realidad. Y después hacemos fantasmas, ¿verdad? O sea, creamos, o pantalla, vamos a decirlo así, ¿verdad?
¿Qué hacemos? Porque hicimos esto, hicimos aquello. Sobrefacturamos, pero impresionante. Eso se llama robo. Robo se llama eso, ¿verdad? Y eso es lo que aquí se dan cuenta que este libro, como yo siempre dije, este es un libro político y es un libro para políticos principalmente. Pero claro, todos somos políticos en realidad, todos somos políticos. Y nos da pena, ¿verdad? Nos da pena porque quiere decir que onda ya lee cuay, naña interpreta cuay, o si no, ña entende pona interés y la ella con abeja, entonces ñembo, el famoso ñembo. Dai cuay este guau, con ambas con a o ñe de otra cosa, no ñe la shaya puarejina. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, es una cosa maravillosa. A mí me encanta porque justamente es esa la manera pedagógica como Dios se está encarnando y entrando en nuestra historia. Pero somos nosotros quienes tenemos que entenderlo. Y somos nosotros quienes tenemos que convertirnos, porque con no hay a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como una sombra, Leocrisia, la joven muladí, denominación que se les daba a los hijos de padre musulmán y madre cristiana, que por ley debían profesar la fe islámica, se deslizó al amparo de la noche por la puerta entreabierta de la casa del nuevo obispo metropolitano de Toledo, Eulogio, recién elegido mas no consagrado oficialmente, que la recibió con los brazos abiertos, la escondió en su propia celda y desde ese momento se convirtió en su tutor y director espiritual, dado que la doncella había huido de su hogar en el que la tenían castigada, porque además de convertirse al cristianismo, catequizó a varios criados de la casa paterna e intentó convencer a su papá que, escandalizado, la confinó en un cuarto y luego la denunció ante la corte del califa Mohamed I, quien mandó por ella y al no encontrarla en su casa ordenó la búsqueda de Lucrecia, nombre hispanizado con el que la iglesia la reconoce como mártir, y la mandó a buscar por toda la ciudad. Al cabo de algunos días de intensas pesquisas, los sabuesos del califa siguieron su rastro hasta la residencia de Eulogio. Y Eulogio, sin rodeos, le salió al paso y admitió que la muchacha estaba bajo su protección, e inmediatamente ambos fueron apresados y conducidos ante el tribunal encargado de juzgar a quienes hacían proselitismo cristiano, pues consideraban que Eulogio era el responsable de la evangelización de Lucrecia y a ella la acusaban de cristianizar a los esclavos de su familia, y ese delito se castigaba con la pena de muerte. Eulogio, nacido en el año 800 en Córdoba, España, formaba parte de una prestigiosa familia mozárabe, así se les denominaba a los cristianos que mantenían viva su fe a pesar de vivir en territorios dominados por los árabes. Y su abuelo le infundió el amor a Cristo y en consonancia con su piedad confió su educación a los sacerdotes de la iglesia de San Zoilo, quienes además de instruirlo en cultura griega, latín, literatura, retórica, gramática, matemáticas y música, despertaron en él un intenso amor por las Sagradas Escrituras, en cuyo estudio lo perfeccionó más adelante el sabio abad del monasterio de Santa Clara Spera, o Santa Clara Spera Indeo, así se llamaba ese monasterio, y él se encargó a sí mismo de abrirle las puertas de la filosofía y la teología, sellando su preparación para alcanzar el sacerdocio cuando contaba 25 años. Una vez ungido, comenzó un intenso apostolado mediante una agresiva predicación contra el profeta Mahoma y sus enseñanzas, y a estos sermones les agregaba la balsámica invitación a seguir a Cristo, fuente de amor y salvación.
Así reverdeció la lánguida fe de los católicos cordobeses, que aunque podían profesar sus creencias, pero se les prohibía tajantemente evangelizar, debían pagar por ello al califa un oneroso tributo que trataban de evitar u ocultando su condición de cristianos o renunciando a ella, y San Eulogio le dio vuelta a la torta al lograr que muchos de esos tímidos fieles se enfrentaran con coraje a las prohibiciones y se convirtieran en mártires voluntarios, lo que preocupó a las autoridades moriscas, que lo detuvieron y lo encerraron en una cárcel en la que San Eulogio se dedicó a catequizar infieles, a consolar a los cautivos católicos y a escribir el Memorial de los Mártires, que era un elogio de los mártires caídos y una invitación a sacrificar la vida, si fuera necesario, por amor a Cristo. Al cabo de algunos meses fue liberado y entonces quiso peregrinar a Tierra Santa, pero como los litigios fronterizos tan comunes en esa etapa de la Edad Media le impidieron llegar a la Tierra Prometida, deambuló por distintos monasterios de la península ibérica, de los que retornó varios años después con las mejores obras literarias, filosóficas y teológicas que puso al servicio del tibio clero y la curiosa comunidad cristiana de la ciudad de Toledo, en donde se radicó y desde la que siguió instando a los católicos del califato a defender su fe, aunque tuvieran que perecer en el intento. Sus arengas despertaron tal entusiasmo que muchos fieles avanzaban alegremente hacia la muerte, entonando himnos y alabando a Dios. Pero eso sí, los activos verdugos no se atrevían a tocar a San Eulogio por su prestigio y ascendencia entre la comunidad católica, y con mayor razón le rehuían cuando ante la muerte del obispo el pueblo y el clero lo aclamaron como nuevo titular de la diócesis de Toledo en el 858. Sin embargo, no se pudo posesionar porque el califa Mohamed I, sucesor de Abderramán II, impuso su derecho al veto y no lo dejó acceder al episcopado. Sin inmutarse, San Eulogio continuó con su pertinaz trabajo apostólico hasta que fue encontrada en su casa la joven Lucrecia, a la que detuvieron, y los esbirros de Mohamed aprovecharon esa coyuntura para justificar la detención del aguerrido predicador y su posterior enjuiciamiento, claro, en el que él pregonó que Jesús era su único Señor y Salvador, y de paso se fue lancendristre contra el profeta Mahoma, a quien tildó de impostor. Esa acusación, que los jueces consideraron blasfema, fue suficiente para condenarlo a muerte, y a mediados de marzo del año 859 fue decapitado. Por eso hoy, 9 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Eulogio de Córdoba que no nos deje intimidar por los enemigos de la Iglesia Católica. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti.
tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí junto a mí. Junto a mí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro, el capítulo 2. Y hoy subrayamos el versículo 28. Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron, dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Es decir, Pellaje Yahweh, el bloque anterior. Ñande no ya ocurría una conversión. Peñande Yara hoy potá, Ñande ya pobetinita peprajú. Peñande Yara Yerure, Ñande Ñande será. Arubicana Eguasta. Esta es la estrella hacia la cual tenemos que. Pealañan de GPS, pealañan de ubicación. Upeoto Ñande Yaguatana Hayahana. Y por eso aquí dice que una vez que tocaron la trompeta, Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Entonces, queridos amigos, aquí quiere decir en este versículo 28 que hoy subrayamos que hay entonces posibilidad de una verdadera conversión.
Aquí hay una guerra fratricida. Aquí hay una guerra entre hermanos, dice la fratricida, fratricida, sida, todo lo que es sida significa muerte, insecticida, muerte de los insectos. A ver, fratricida, muerte del frater, del hermano. Entonces, ya yo yucapañan de hoy, yo yupe hoy. Jaupear entonces, sacañan de jae, iñan de ave, que hay posibilidad, había sido de cambio. Cuando nosotros escuchamos, ña hendube ñan de yara ñe, ya y cuave ñan de yara y añan de ina, ya pisaca pona lleva, a ver ya pisaca pona ireña ña mindu ube iñe ereje, haña ñe peruña ñe pia ya po, peasa ya pota porque upea la ñan de yara yerue hace, upea la ñan de yara hoy pota lleva ñan de ya poñena, y por eso este versículo 28 es fenomenal hoy en nuestro estudio. Joab tocó la trompeta. Aquí también hay, como decimos nosotros, tiene que haber un deseo de parte del tendotá. Hay entonces una voluntad política, ya voluntad política ahí la gente. Hablando ya posee no hina, la olla posee no se la ambita de cualquier virus ahí. No tiene voluntad política. No hay voluntad política. Cuando no hay voluntad política entre los miembros que tienen que decidir, que tienen que votar, que tienen que dar su alegato sobre alguna cuestión, entonces si no hay voluntad política, entonces después la cambio. Sin embargo, el versículo 28 nos presenta que Joab tiene voluntad política. Y por lo tanto toca la trompeta y todos se detienen. Toca la trompeta Joab al ejército entonces, y el ejército que escucha obedece y se queda. En ese momento cesa, porque toca la trompeta y es Joab el que está indicando eso. Se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Dejaron de perseguir a sus propios hermanos. Se dan cuenta, queridos amigos, que es demasiado importante, ¿verdad?, de este versículo 28, porque es como la cúspide, es el corolario. Esta es la corona principal a la que nosotros estamos llegando como punto ápice, ¿verdad?, de todo lo que estábamos narrando, todo lo que estábamos escuchando y cómo se estaban comportando. Estábamos mirando las actitudes de cada uno de ellos. Joab y Abisai, que estaban heridos, entonces continúan persiguiendo a Abner después de la muerte de su hermano Asahasietaín, entonces buscando venganza, bailar ella pues. Pero ahí también aprovecha Abner en un momento y dice, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Gritó a Joab, la espada va a estar devorando siempre. ¿No sabes que al final no solo produce amargura eso? Bueno, estas indicaciones nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros a hacer este camino. Estas indicaciones, ¿verdad?, nos llevan a nosotros para que podamos saber también qué actitudes tenemos que tener y qué actitudes nosotros tenemos que asumir en nuestro camino de nuestra vida. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Estamos con este libro maravilloso, como decimos, es un libro para políticos, porque es un libro político. Y así les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.